Frente a Frente. Gracias que está con nosotros. Les saluda Gerardo Nevares. Mi cuenta en Twitter, @Gerardo Nevares. Ahí me puede encontrar. También en Facebook me puede buscar con el mismo nombre. Y en Frente a Frente recibo con muchísimo gusto a la diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, Distrito 14, que está ubicado en el municipio de Guadalupe, de esta legislatura del Congreso local, por el Partido Revolucionario Institucional. Hubo un cambio, ¿verdad, diputada Jessica Martínez? Arribas por representación proporcional por Morena. Hay un periodo de tiempo en que te conviertes en diputada independiente, sin partido, independiente, y posteriormente recién acabas de ingresar al Partido Revolucionario Institucional. Sí, muchas gracias por la invitación. Así es, yo llegué representando al Partido Morena. Después, el 25 de noviembre, precisamente es una fecha importante para las mujeres, decidí quedarme sin partido y ya el 1 de marzo me acabo de solicitar la integración a la bancada del Partido Revolucionario Institucional, pero mis ideas y los principios son exactamente los mismos, sí. Nada más que los voy a llevar acá en un grupo en donde me he sentido, la verdad, muy contenta, muy a gusto, y me han recibido muy bien. Los temas en el Congreso o en los congresos, tanto de los estados como a nivel federal, no son nada sencillos en este momento, ¿no? Incluso han sido causa de muchísimas fricciones. En particular, la agenda legislativa, por lo menos la bandera, de ideas que llevas, es la de la lucha por el respeto de la diversidad sexual. LGBT, y había sido activista en ese sentido, y en términos generales por la diversidad en cualquiera de sus sentidos. Sí, mi agenda es mucho el tema de diversidad sexual. Ajá. Y lo que vamos, todos los pendientes que tiene el Estado de Nuevo León, que han sido, la verdad, muchos. Hemos detectado mucha legislación que parece que está enfocada solamente en personas heterosexuales, pero no solamente eso, también tenemos incluso una constitución que tiene lenguaje sexista, que podemos todavía trabajar en eso. Nos falta a las mujeres el tema de paridad, nos faltan temas importantes para combatir trata, por ejemplo, dar más educación sexual. Son muchos temas de las mujeres que han estado pendientes y que creo que sí se pueden avanzar en esta legislatura. ¿Eso te lleva a buscar una posición política? Porque, bueno, estabas en el activismo, pero de ahí a buscar una curul, una diputación, ya sea por representación proporcional o mayoría relativa, es dar un salto hacia una plataforma que te permite hacer otras cosas. Sí, mi historia está pues interesante. La verdad es que cuando luchamos, que en el proceso electoral anterior luchamos por tener acciones afirmativas para la diversidad sexual, yo me había registrado para diputada federal. Ajá. Pero cuando ya en el Estado de Nuevo León se implementan las acciones afirmativas para diversidad, me invitan a una diputación local y acepté a la primera. Entonces, fue cuestión de mucha suerte que llego aquí a ser diputada local. Fue también estar resistiendo y con muy poco presupuesto hacer una campaña. Fue un poco difícil, pero la verdad es que estábamos convencidos que si alguien llegaba de la diversidad se podían hacer cambios, transformaciones. Y precisamente esa era como mi tarea y la sigue siendo. Creo que así es también para los regidores y regidoras que llegaron. Creo que también hay una síndica, porque este proceso electoral en México, en todo el país, lo que nunca tuvo más de 100 candidatos, candidatas y candidates de la diversidad, y fue un parteaguas. Incluso Estados Unidos estaba sorprendido y salieron... De los resultados. De la cantidad de candidatas y candidatos y candidatas de la diversidad que tuvo nuestro país. Nunca se había visto esto, incluso creo que en América Latina no se había visto este movimiento. Diputada Jessica Martínez, ¿crees que en el caso tuyo y en algunos otros casos ahí se esté conformando un voto sólido, un voto fuerte, vamos?
Sí, sobre todo en las personas más jóvenes. Sí. Se nota esta aceptación, Es decir, cambio. no tengo que pertenecer a una diversidad sexual, a la tradicional, vamos a llamarlo, como para votar por esta iniciativa o por esta personalidad. Sí, no hay que ser de la diversidad para apoyar a la diversidad. Solamente hay que ser humanista y tratar a todas las personas como iguales, con todos los mismos derechos. Incluso la marcha de la diversidad del año pasado estuvo ahí también acompañando Marta Herrera y Mariana Rodríguez. ¿Cómo no? Y tuvieron muy buena aceptación. Incluso está en el informe del gobernador, una página en donde se ve la marcha de la diversidad. Y no necesariamente tienes que ser parte de la diversidad para apoyar este tema de igualdad. El gobierno de Nuevo León tiene una Secretaría de Igualdad en donde precisamente trabaja en favor de diversidad, de indígenas, personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables que han sido históricamente relegados. ¿Qué es lo mejor que puede pasarle a una ciudad como para su desarrollo pleno, vamos, en la cuestión del reconocimiento de las diversidades? Porque al parecer, por lo menos en la zona metropolitana, en algún momento se generó el indicador de que era la que más discriminaba por diferentes cuestiones, ¿no? Por origen étnico, por discapacidad, por diversidad sexual, por algunas otras cuestiones, ¿no? Sí, mire, hay muchas formas de medir el impacto que tiene la discriminación. Una medida puede ser desde el punto de vista moral, humanista, y puedes decir simplemente que está mal tratar a los demás como si fueran inferiores cuando somos iguales ante la ley, y lo dice la Constitución Federal. Pero el impacto, incluso económico, también debe de considerarse. También se refleja ahí. Una sociedad violenta obviamente gasta más en seguridad, gasta más también, en este caso, algunos de las personas que fallecen o son atacadas, pues en cuestiones de insumos médicos. También lo puedes ver desde el punto de vista de cómo te ven otros países, cómo te voltean a ver. Perdón, y no estamos hablando del crimen organizado, es decir, no estamos hablando de estas bandas criminales, estupefacientes y cuestiones, sino del trato diario. El trato diario. Que produce fricciones, causa lesiones, causa lastimaduras, vamos. Sí, o sea, hay personas que faltan a su trabajo porque ahí mismo son violentadas. Eso es un impacto económico que lo tienes que considerar. Si no quieres verlo desde el punto de vista de las emociones, lo tienes que ver desde el punto de vista de la economía. ¿Cuántas personas han quedado huérfanas, niñas, niños, que quedan huérfanos porque atacan a sus madres, en el caso de que sean dos madres, de que sean dos padres? ¿Cuántos niños no pueden ser adoptados? ¿Por qué? Porque los matrimonios del mismo sexo no han podido adoptar todavía en Nuevo León, y a lo mejor estarían perfectamente bien. Tienes que ver así todo completo, y además saber que México tiene tratados internacionales que ha ratificado y que protegen a todas las personas con los mismos derechos. Creo que eso nos tiene que llevar a avanzar en este tema, pero también en el tema de las mujeres, porque todavía existe este ambiente un poco hostil a las mujeres que hacen política, en donde ellas tienen que resistir muchísimos agravios que no tienen que resistir los varones. Entonces eso no es justo, y también impacta negativamente a la participación política de las mujeres, a que hay niños huérfanos. Todo el tema de feminicidio está dejando niños huérfanos por todo el país, y que es un impacto muy grande y que lleva también al rezago educativo de todos estos niños y niñas que no van a tener quien los esté cuidando y orientando. Por supuesto, diputada Jessica Martínez, se toca velar por, digamos, la seguridad de tus iniciativas, el que tu voz sea respetada y demás. Con tu cambio de partidos en esta transición, leí con mucho interés que al momento en que decides ingresar al PRI es porque había de parte del PRI una disposición y un respeto hacia la manifestación de ideas, presentación de iniciativas, o bien a tu discurso en general. ¿Es así? Sí, es lo que me tiene más contenta, que me han dicho
que van a apoyar estos temas, que en el año y medio que estuve en otros grupos legislativos se interesaban en estos temas, pero la verdad es que ahora siento que voy a tener un poco más de respaldo en estos temas. Yo es la primera vez que tengo un puesto político y yo siempre he pensado que estoy contrarreloj. Me queda un año y medio y lo que pueda lograr en ese año y medio, ese va a ser como mi legado. Yo no tengo así una preocupación de que tenga que continuar en política, porque soy química, puedo volver a mi trabajo ordinario, pero sí quiero aprovechar este año y medio para dejar todos los avances que se puedan, porque no estoy segura si en la siguiente legislatura va a llegar alguien más de la diversidad, o de personas indígenas, o de personas con discapacidad, porque las leyes electorales tal cual están actualmente no garantizan que vaya a llegar alguien más. Entonces solo tengo un año y medio y por eso es que quiero trabajar ahorita con el apoyo, pues somos 14, entonces creo que es muy buen número de personas que estamos apoyando estos temas. Si nos permites, diputada Jessica Martínez, vamos a hacer una pausa, regresamos y continuamos hablando de tu trabajo como legisladora y cuáles son las iniciativas que has presentado, cuáles han prosperado, cuáles tienen mayor resistencia por ahí dentro de los temas, porque de pronto son temas que hay una resistencia muy natural a un statu quo que se ha mantenido a lo largo de muchísimos años. Sí. Hacemos una pausa. Frente a frente, regresamos. Entre menos violencia de género, ya desde el punto de vista económico, olvidémonos un tanto, no podemos hacerlo, ¿no? Sí. No podemos olvidarnos de la cuestión de los derechos humanos, pero ya desde el punto de vista económico, ya desde ahí estamos desaprovechando, estamos no aprovechando, mejor dicho. Sí, y está incluso el país está gastando mucho dinero en resarcir los daños de esta violencia de género, que a lo mejor sería dinero que se puede aprovechar en otra cosa si pudiéramos erradicar esta violencia de género. Es que, bueno, hay diferentes sectores que están buscando la equidad de las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, quienes están dentro de la diversidad sexual, LGBT y más, la mujer en este caso. Yo creo que el sector más amplio, porque puede pertenecer, puede ser indígena, puede ser de la comunidad LGTB, puede ser también, puede tener alguna discapacidad, pero en términos generales, la mujer es la que está haciendo la lucha ahorita. Sí, hay mucha movilización, la verdad me da mucho gusto. Las nuevas generaciones son jovencitas que a los 15 años, 17 años, te conocen sus derechos, todo tipo de derechos reproductivos, sexuales, políticos, económicos, todos sus derechos te lo saben. Incluso yo puedo aceptar mejor que yo, porque las he escuchado hablar y estoy sorprendida de todo lo que conocen. Creo que las nuevas generaciones no van a permitir que volvamos a un México en donde las mujeres no pueden participar o no pueden decidir sobre su vida. Bien, diputada Jessica Martínez, mujer y política, en términos generales. Sí, y mujer bisexual. Soy la primera diputada abiertamente de la diversidad. Espero no ser la única. Yo hago changuitos para que lleguen más. Pero fíjate que era muy importante lo que decías hace un momento, diputada, que tú dejas una serie de iniciativas, no necesariamente tienen que ser aprobadas, o bien si son aprobadas tienen que seguirse, tienen que implementarse. Al momento en que una diputada con tu perfil deje esa posición, no se sabe si llegue alguien que también continúe con el impulso de las mismas. Sí, así es. Estoy a contrarreloj porque las leyes electorales como quedaron no garantizan que va a llegar alguien más. Entonces yo espero que no haya ahí un retroceso, ojalá que sí que llegue alguien del partido que sea, porque como quiera es algo que se tiene que avanzar y que yo sé que cada quien desde su trinchera está haciendo sus mejores esfuerzos. Bien, ¿hubo violencia en tu caso? Es decir, violencia política en tu caso. Siempre o digamos que hay...
que el club de Toby te mandó dentro de las mujeres en un rechazo general o Siempre en una hay cierta actitud en general. Ciertas actitudes que pues dificultan el trabajo de las mujeres que hacen política. Ajá. Incluso a algunas se les obliga a renunciar, a pedir licencia. Esto era más en el pasado. Ahora pues sí hay algo de presión para que votes en un sentido o en otro, pero la verdad es que hay que tener mucha valentía y también decir, pues con todo respeto, no pienso igual que tú, entonces no voy a hacer lo que me indiques y ya seguir pues cada quien su camino. Bien. ¿Qué iniciativas? Sí, las que ya avanzaron. Ajá. Es que las mujeres ya pueden poner el apellido materno antes que el paterno. Sí. En el caso de registros de niñas y niños en el ¿Aquí estado de puede Nuevo ser León. de común acuerdo? Es de común acuerdo. Es de común acuerdo. Sí. Bien. Pueden decidirlo al momento del matrimonio, más bien ahí lo tienen que especificar. Bien. Pero la ventaja es que pueden cambiar de idea incluso un día antes de que van a registrar al bebé y ahí mismo hacen el registro. Bien. A lo mejor no es algo que lo vaya a hacer mucha gente, pero la verdad es que tuve un caso al que le di seguimiento y se tardó 7 meses y tuvo que hacer un amparo. Esos 7 meses el bebé no tuvo acta de nacimiento, entonces a esa familia en específico sí le afectó, tenía que sacar permisos para viajar, etcétera. También otra es que tenemos amnistía en el estado de Nuevo León. Sí. Esa pues es un impulso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero a nivel federal y luego se llevó a todos los estados de la República. Nuevo León ya lo tiene. Falta que se instale un consejo para que ya funcione. ¿Amnistía en qué sentido? Amnistía, solamente hay 4 causales. Sí. Para aquellas personas que no tuvieron un proceso adecuado. Un debido proceso. Un debido proceso, ajá. Y personas de la comunidad indígena que no tuvieron traductor. Uy, Dios. Robo simple. Que ni hay casos en México, ¿eh? Ay, que sí, ni hay casos en México. Robo simple sin violencia. Sedición y hay otra causal que ahorita se me está yendo. Pero ya se puede solicitar, lo puede solicitar la persona afectada, un familiar o incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La verdad es que creo que va a ayudar a despresurizar los penales cerezos que últimamente estaban sobresaturados. Bien. Creo que ayudaría. Bien, bien. También la unidad de género para el Poder Legislativo. Éramos el único poder que no tenía unidad de género. Ya el Poder Judicial ya lo tenía. Creo que el Ejecutivo también lo tiene. Y nosotros estábamos, digamos que rezagados, pero ya tenemos unidad de género. ¿Qué significa una unidad de género? Sí. Eso debe existir en todos los trabajos y sobre todo también ahora se está utilizando en las universidades para que cuando haya violencia de género puedas ir a esta unidad de género y lo puedas platicar, o incluso en la unidad de género cada cierto tiempo hacen encuestas como de ambiente laboral. Sí. Y entonces pueda detectar en dónde hay estos tratos diferenciados o incluso pueden detectar la diferencia en el salario a personas que hacen el mismo trabajo pero tienen diferente salario. Esa unidad de género va a ayudar mucho y va a tener comunicación, en este caso con Laura Paula, del Instituto Estatal de las Mujeres, para dar seguimiento si hay avances o no en la legislación en favor de las mujeres. Ajá. Y el ambiente laboral del Congreso, que es muy importante también para las mujeres trabajadoras del Congreso de Nuevo León, tener esta unidad de género y poder tener la confianza de decir que hay un trato diferenciado, o incluso trabajar para ver el tema de los salarios. Eso tiene que ver con quienes trabajan para el Congreso del Estado. Sí. No es una ley de aplicación general. Se recomienda que sí haya unidad de género en cada una de las instituciones. Muchas ya lo tienen. Instituciones públicas. Sí, solamente públicas. Para precisar sobre ello. Públicas, en las universidades también se recomiendan. En las universidades. Y las empresas privadas a lo mejor pudieran implementar algo similar. Ajá. Sobre todo aquellas empresas que ya se certificaron con la NOM 025 ya tienen esto, porque la NOM 025 precisamente trata de la igualdad. Y la igualdad hablando de todo tipo de personas con discapacidad, así, pero también mujer-hombre. Sí, no recuerdo en qué momento leí el indicador. Ay Dios, bueno, se me va el indicador, ¿no? Se me va el porcentaje ahí, pero de cómo estaban los sueldos y salarios de personas y la diferencia por género, donde la mujer recibía menos, una percepción menor. Haciendo el mismo trabajo. Haciendo el mismo trabajo. Sí, que precisamente el 8 de marzo, o sea, recordamos
que murieron mujeres luchando por sus derechos laborales. Fueron quemadas en una industria textil y por eso el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sí, bien. Perdón, adelante, Sí. iniciativas. Y de las que me faltan, que espero tener el apoyo de todos los grupos legislativos, hay varias de educación sexual. Tengo una para incluir en la Constitución del Estado de Nuevo León a las personas afromexicanas, porque se nos fue en la última reforma y faltó incluir a las personas afromexicanas, aunque sí tenemos una ley de personas indígenas y personas afromexicanas. Ajá. Entonces necesitamos arreglar ese tema. Bueno, tengo una de austeridad que a lo mejor es difícil que pase. Tenemos una de licencias de maternidad y paternidad para que sean iguales. Actualmente a las mujeres se les da más días. Sí, 3 meses en este caso. Cuando nace los bebés o incluso cuando adoptan. Pero a los hombres se les da menos días y creo que ahí se debe de trabajar para que tengan más días. En este caso sería para los trabajadores del Estado, a quienes beneficiaría, porque si no se tiene que trabajar en la ley federal, que ya sería otro ámbito. Bien. Y tengo una pendiente que es de identidad de género para hacerlo más simple. Ahorita es un proceso administrativo judicial y lo que queremos es quitar la parte judicial y que solo sea administrativo. ¿A qué nos referimos con eso? Ya tenemos muy corto el tiempo, pero ¿a qué nos referimos con eso? Sí, bueno, esa es cuando tú vas al registro civil y quieres hacer tu cambio de identidad de género, de mujer a hombre, hombre a mujer, te mandan a hacer un juicio que siempre va a salir favorable, pero te quita tiempo. Entonces, la verdad es que los estados no deben obstaculizar. Entonces, si quitamos la parte del juicio y simplemente el acta primigenia se resguarda, pueden hacer su cambio de manera más sencilla. Y una última que me importa mucho también que salga es el tema de feminicidios para que se homologue en todo el país. Este es algo que está impulsando InMujeres a nivel nacional para que en todos los estados se mida de la misma manera. Sí. Lo que sucede actualmente es que en algunos estados sí están contando todos los feminicidios y otros estados no los cuentan. Salen muy bien en las estadísticas, pero en realidad es porque no quieren considerar todas las causales. Sí. Entonces ya InMujeres está haciendo este trabajo en todas las entidades para que quede homologado de alguna forma. Bien, lo entiendo. Es en el caso de cuando se reporta un homicidio de una mujer, dice, hay quienes toman ciertos criterios y dicen, eso no fue feminicidio, fue un homicidio nada más. Y hay estados que dicen, toda muerte de mujer es un feminicidio. Sí, inicialmente lo es y empiezas a investigar y luego ya descartas si eso no es. Diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, diputada del 14º Distrito, muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Eso muestra un perfil tuyo, tus luchas, tus ideas, las tareas que tienes y bueno, todo este deseo de que continúe el trabajo legislativo para que se le pueda dar continuidad. Algo que nos haya quedado pendiente, que tengamos como sociedad pendiente en este momento, que hay mucho, pero bueno, me refiero a lo que tú estás manejando dentro de tu cartera de pensamiento. Sí, yo creo que a veces ser empático, sobre todo cuando marchan las mujeres o las familias de personas desaparecidas, a veces no somos muy empáticos porque no nos ha pasado. Ajá. Pero, pues, ser empáticos con el dolor de esas personas. Yo entiendo que hay un tema de movilidad en Nuevo León, pero si hay una marcha que se te atraviesa, pues no les digas cosas malas, sino entiende que están exigiendo justicia, apoya, y si llegas 30 minutos más tarde a un lugar, pues no pasa nada. Sobre todo en este marco del 8 de marzo que va a haber manifestaciones y marchas. Qué bien, han estado haciendo o han estado apuntalando y fortaleciendo el movimiento de equidad hacia las mujeres. Sí. Diputada Jessica Martínez Martínez, muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Gracias. Frente a frente, Gerardo Nevares, que esté usted muy bien.